Te doy la más cordial bienvenida a este siguiente video. Te habla Shabnok Vargas, profesor investigador, impulsor de la perspectiva teórica Western para la matemática educativa en ambientes multiculturales. Esta perspectiva, como ya te he venido platicando, nace de la contextualización de la filosofía del pueblo Ayuk al ambiente de la matemática escolar, que ese ha sido mi trabajo y es en donde me he desarrollado profesionalmente. Aquí vamos a abordar la dimensión del Wehenkajen que se denomina Yaken. Y recordemos que el Wehenkajen ocurre o toma en cuenta tres dimensiones de la vida humana, que es en los espacios o en las partes de la vida de las personas en donde estos se van a desenvolver a lo largo de su existencia. Una de esas dimensiones es el pensamiento, mente y saber. La otra dimensión es la biológica psicosocial y la otra dimensión es la emocional espiritual. Es decir, una persona formada en la perspectiva del Wehenkajen tendría que tener como potenciadas estas tres dimensiones de su vida. Y la dimensión biológica y psicosocial es la que nos ocupa hoy, que en Mije se le denomina Yaken. ¿Y cómo ocurre esta dimensión o qué es lo que quiere decir o qué se involucra en esta dimensión biológica psicosocial? Recordemos que, por ejemplo, esta situación la tomamos en cuenta cuando estamos dentro del espacio escolar, en que van a cambiar o van a ser distintas los contextos y las situaciones con estudiantes del nivel primaria por la edad que llevan, los de secundaria, los de bachillerato y el nivel universitario. Incluso también para las personas adultas que están dentro del espacio escolar formándose con, pues, hacia una carrera o aprendiendo matemáticas, en mi caso, ¿no? Y esta situación es la que nosotros tenemos que tomar en cuenta y según el Wehenkajen, porque desde esta visión es el desarrollo psicosocial y biológico del ser humano. Un ser humano colectivo también es una de las partes importantes, que es potenciar esa colectividad en el ser humano, en los estudiantes, que parte de ellos tienen como su misma historicidad. Y cada una de estas dimensiones, en especial de esta dimensión del Yaken, biológica psicosocial, ocurre a través de 4 etapas de fortalecimiento. La primera etapa es el Majungachten, ser tierno, el Mutzgachten, ser pequeño, el Mutzgachten, ser grande, y el Mahayachten, ser muy grande. Podríamos entender que estas clasificaciones tienen que ver con parte del desarrollo humano. Recordemos que cada una de las culturas que somos aquí en el mundo tenemos diversas perspectivas. En algunos va a haber una denominación directa del ser joven, por ejemplo, del ser adulto, adulto mayor, pequeño, ser pequeño. Dentro de la cultura mije o dentro de esta perspectiva o la dimensión yaken del Wehenkajen, se tienen estas 4 etapas de clasificación, que a su vez tienen otras etapas más pequeñas o unos momentos que están incluidas en cada una de las etapas que he mencionado. Entonces, en las cuales el ser humano adquiere su desarrollo físico y alcanza una madurez biológica propia de cada etapa. Estas etapas tienen características particulares, que son disjuntas. Entonces, un humano pueblo o un estudiante o una persona no puede encontrarse al mismo tiempo y en el mismo momento en 2 etapas, cualesquiera. Y es que sí, porque estás joven, pero no eres adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Estás pequeño, pero no eres una persona adulta. Entonces, son disjuntas, ¿no? A eso se refiere. Son lineales o secuenciales, no tenemos control pues sobre ellas porque es de la etapa biológica, de la dimensión biológica que estamos hablando y esta se va desarrollando con el paso del tiempo. Cada etapa ocurre inmediatamente después de que termina la anterior,
a excepción del Marungauten, que es con el que se inicia. Tienen un inicio, transformación que se nota con esos cambios, con esas transiciones biológicas, que también incluyen algunas transiciones psicosociales, las responsabilidades que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y estas partes de nuestra misma vida son las que se estudian o son las que están incluidas en esta dimensión del Yagen, del Wehenkagen. Muy bien, se autocontiene, cada una de estas etapas de fortalecimiento contiene a las otras etapas. El tiempo de inicio, la magnitud y la velocidad de cada etapa es considerablemente variable entre las edades para cada sexo. Y de esta manera es como el esquema general o la descripción general de lo que significa la dimensión Yagen, es el desarrollo, recordemos, biológica y psicosocial del ser humano. Y entonces, de esa manera es que vamos viendo cómo se va a ir desarrollando, cómo se van alcanzando algunas etapas por el paso del tiempo y por la misma madurez, por el mismo desarrollo que todos sufrimos o que todos pasamos, más bien, en los que todos pasamos como seres humanos. Ahora, la pregunta que queda es cómo contextualizamos esta situación y cómo la tomamos en cuenta a la hora de estar diseñando materiales, a la hora de estar frente a grupo, y tomar en cuenta estas características nos permiten o nos pueden permitir diseñar mejores materiales adecuados a los estudiantes con quienes estamos trabajando o con las personas que estamos trabajando. Si estos son niños en edad escolar, nivel primaria o secundaria, o personas adultas que a lo mejor tampoco están dentro del espacio escolar, pues igual ahí estamos viendo la parte biológica y psicosocial que tienen, cómo resuelven estas diversas situaciones y diversos problemas, tal vez relacionados, otra vez en mi caso, a la matemática. Contextualizar y tomar en cuenta todos estos aspectos nos permitirá pues hacer y responder a la demanda de estos estudiantes o la demanda de estas personas adultas o de estos niños. Ahora, como ya mencionábamos, se conforma de 4 etapas o pasan 4 etapas. El Marungauten, que significa ser muy tierno, y una de sus características es que ocurre, digamos, como en los primeros años de vida del ser humano, ¿no? Se caracteriza por el Hauptgarten, que consiste en el nacimiento del humano pueblo, en el momento en que llegamos a esta tierra viva. En esta etapa, pues, ¿cómo somos? Vamos a reflexionar un poco. Somos dependientes de los demás, dependientes de las culturas en las que estamos. Ante cualquier necesidad o incomodidad, solo lloramos. Y, bueno, ocurren una serie de cambios, tanto a nivel biológico y nivel psicológico y psicosocial. Entonces, vamos viendo estas situaciones, qué es lo que estamos haciendo, comenzamos a reconocer a nuestra madre, movemos la cabeza para seguir algo con la vista, en fin, esta es la etapa del Marungachten. Luego viene la otra etapa, el Mutsgachten, el ser pequeño. En esta etapa es donde se da el mayor desarrollo del humano pueblo, pues es aquí donde transitamos hacia la madurez biológica. En este sentido, esta etapa está acompañada de diversos cambios que vamos sufriendo a lo largo de nuestra vida. Estaremos hablando de pues esta etapa de un poco más allá de la infancia hasta llegar a la edad adulta, ¿no? En este sentido, pues, claro, también a su vez hay etapas o momentos que pasan en cada uno de ellos que reciben denominaciones distintas, ¿no? Entonces, como marco general, es aquí en donde nos desarrollamos, nos vamos involucrando, vamos formándonos biológicamente y también adquiriendo, pues, algunas cosas, la empatía, algunos valores y demás, ¿no? Entonces ahí vamos formándonos al final, en etapas más avanzadas, una capacidad de juicio crítico para incluirnos a la edad un poco más grande, a la edad adulta. El ser grande es la siguiente etapa. Mutsgachten se caracteriza fundamentalmente por la madurez biológica que adquiere el humano pueblo. En esta etapa
es en donde se ponen al servicio como que todo lo aprendido hacia la comunidad. Se caracteriza que porque el ser humano o nosotros adquirimos cierta estabilidad en nuestra persona y podemos dedicarnos con plena seguridad a apoyar el desarrollo de nuestro pueblo, el desarrollo de otras personas. Se ha adquirido una madurez intelectual y física suficiente para tener una voluntad válida para obrar algunos actos que antes no podía por sus carencias nombradas anteriormente. Muy bien, entonces esta es la etapa de la vida adulta. Luego viene el ser muy grande, que es la edad avanzada del humano pueblo. Y ahí, pues en esta etapa es caracterizada por la acumulación de conocimientos en el humano pueblo, se encuentran presentes muchas experiencias que ha recogido a través de los años de su vida en esta tierra. En este momento es el guía para los otros humanos pueblos que no han superado etapas anteriores. Entonces, digamos, estos podemos resumir en cada una de estas etapas de la dimensión Yaken de la siguiente manera, o como sus características principales: Marungachten, que será el Mutzgachten, multitud de cambios psicosociales y biológicos; Muggachten, madurez psicosocial y biológica; y Mahayachten, la estabilidad biológica y psicosocial. Y como ya hemos dicho, cada una de estas etapas contiene ciertos momentos. Entonces, si bien la primera clasificación es a través de las 4 etapas, cada uno a su vez tiene 4 momentos. Entonces, nada más los voy a enunciar. Los nombres de los momentos que están contenidas en cada una de esas etapas son Maru, tierno; Mutz, pequeño; Mug, grande; Maha, muy grande. Y una combinación de ellas con cada una de las etapas va a recibir denominaciones diferentes que finalmente pueden estar en equivalencia con algunas otras clasificaciones que se han realizado en términos del desarrollo humano. Esta perspectiva del Wehenkajen surgida o que ha emergido de la comunidad Ayuco, de esta comunidad, nos ha servido como para explicar, o sirve para explicar el proceso de desarrollo del ser humano desde este punto de vista. Recordemos que cada cultura se va construyendo sus etapas o va estableciendo las etapas por las que pasa la vida del ser humano. Aquí hemos presentado o he presentado este trabajo que se ha realizado y como que esta manera de cómo podemos entender estas clasificaciones. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es la parte equivalente de la etapa de la juventud, de la etapa de la adolescencia, de la etapa del adulto mayor, del adulto menor, del mayor adulto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como estas clasificaciones y cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro que hay entre esta cultura, que es la de la cultura mije, establecida en el Wehenkajen o denominada con estas etapas, en términos de otras culturas donde a lo mejor hay diversas clasificaciones? Y finalmente, todas estas clasificaciones son una mirada hacia el desarrollo humano. Como tal, esta también es otra mirada hacia el desarrollo humano que viene de la cultura que viene de la cultura mije. Ahora, ahí hay mucho trabajo que podemos hacer, sobre todo indagar un poco más sobre las cuestiones de desarrollo humano. Algunos compañeros han trabajado un poco más en términos de buscar, por ejemplo, en estudios de la juventud, ¿en qué parte del Wehenkajen es que ocurre en esa etapa que se llama la parte de la juventud? En esa transición entre el Mutzgachten y el Muggachten puede estar como incluida, o a lo mejor es la etapa más avanzada del Mutzgachten y el inicio del Muggachten. En esa transición, bueno, buscándolo desde la clasificación de otra cultura, pues podemos como que ver y encontraremos puntos de encuentro y seguramente puntos de desencuentro en cada uno. ¿Cómo tomamos esta dimensión de biológica psicosocial en la enseñanza de las ciencias, en matemáticas? Pues es trabajo que nos queda pendiente y es trabajo que vamos realizando, y sobre todo al momento de ver con quiénes estamos, ¿no? Con personas adultas, bueno, el material tiene que ser diferente; con niños de primaria, el material tiene que ser diferente; con adolescentes y con jóvenes, el material tiene que ser
completamente diferente por el asunto de que están en alguna cierta etapa de esta dimensión ya. Pues muy bien, hasta aquí nuestra parte y nuestra discusión de hoy, y como siempre es un gusto compartir, y en este mes voy a estar colocando videos. Mi intención es colocar un video diario, aunque ahora he comenzado un poquito tarde y entonces me estoy recuperando de colocar todos los videos, porque al final quiero ofrecerte unos 30 videos que hablen sobre esta perspectiva, que es la que desarrollo y es lo que puedo compartirte. Muchas gracias y estamos en contacto.